Hola Fernando, buenas tardes al equipo y a la audiencia de la radio. Bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, habríamos hablado ayer también con algunos referentes de la legislatura respecto de, bueno, una discusión que cada tanto irrumpe en los discursos de campaña o en las definiciones previas al arranque de los años legislativos, que tiene que ver con, bueno, aquella necesidad que hay de acomodar los indicadores de la coparticipación provincial, ¿no? Los fondos que distribuye el Estado neuquino y esa vieja ley que ha quedado un tanto bastante desactualizada. Y bueno, hay muchas patitas, una idea con muchas derivaciones que surgen de eso, ¿no? Desde la discrecionalidad de los fondos públicos y los envíos a los municipios del interior, hasta, bueno, cómo se buscan esos consensos hacia adelante, ¿no? Para eventualmente poder lograr esa modificación que, como decía, ¿no? Cada tanto irrumpe como un caballito de batalla de los gobiernos de turno, ¿no? Sí, así es, y la verdad es que es una lástima que solo sea como un caballito de batalla y no como un eje que vertebre la discusión de qué provincia queremos, porque finalmente discutir cómo vamos a distribuir los recursos de la provincia entre los municipios, cómo vamos a distribuir los recursos de los neuquinos y las neuquinas entre la provincia y el municipio. Pues ya es una primera definición importante. Los recursos no son de la provincia y los distribuye entre los municipios. Los recursos que cada municipio recibe son recursos del municipio y hay una parte de eso que la provincia se reserva para sí. Entonces, discutir cómo se va a asignar esa distribución y sobre la base de qué criterios y cuánto van a recibir el pool de municipios que tiene la provincia, es finalmente discutir qué provincia queremos. Si queremos una provincia que en esa asignación de recursos acentúe los rasgos de esta provincia que crece con unas asimetrías extraordinarias entre la confluencia y todo el interior, o si queremos contribuir con esta discusión a favorecer un desarrollo más equitativo e integral en todo el territorio de la provincia. Y cuando algunos intendentes, como recientemente ha ocurrido, retoman la necesidad de la discusión, son los intendentes que gestionan municipios en los que el crecimiento demográfico ha modificado las características de su municipio. Y desde ese lugar yo digo dos cosas. Primero, en ese crecimiento demográfico, particularmente en las localidades que lo están planteando, las gestiones locales tienen poco que ver, ¿no? Añelo, San Patricio, Rincón, crecen independientemente de lo que hagan sus intendentes. Crece porque la actividad hidrocarburífera de la provincia está allí y la minería, finalmente el petróleo y el gas forman parte de los recursos minerales de esta provincia. La minería tiene esa ventaja que es la yacencia. Crece en los lugares en donde está el mineral. Claro. El negocio no se hace en otro lado, la actividad es donde está el mineral. Entonces, esos lugares van a crecer, no importa si sus gestiones municipales son buenas o malas, van a crecer igual. Recientemente planteó la necesidad de la discusión el intendente de San Martín de los Andes. Teníamos esta misma charla con el compañero Juan Carlos Fernández cuando era intendente. En el crecimiento de San Martín, las gestiones locales también tienen poco que ver, porque San Martín crece porque la actividad turística en San Martín de los Andes, impulsada por el sector privado, propone un crecimiento para la localidad. Entonces, tomando como punto de partida ese reclamo, crecemos, necesitamos más recursos, yo digo, y entonces que las localidades que no crecemos tanto o que no crecemos directamente, ¿no necesitan más recursos para gestionar sus localidades y sus realidades locales? Y la respuesta claramente es sí, claro, necesitan más recursos. Entonces la discusión es mucho más amplia que el crecimiento demográfico como un indicador. Y sí, claro, y también pensaba en esto de qué significa crecer, ¿no? Porque hemos visto en el caso arquetípico de Añelo de crecer en cuanto a su llegada de habitantes, esta situación de ser un imán de personas de todo el país, de miles de personas de todo el país que creen que es tan sencillo como venir a Neuquén o a Vaca Muerta y tenés trabajo y después se encuentran con que no es tan así, o más bien todo lo contrario, que es más difícil de lo que se piensa o de lo que se conoce vulgarmente. Y bueno, nos encontramos con intendentes pagando pasajes de vuelta también, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, el crecimiento, compartiendo tu idea, es mucho más que el indicador de la demografía de una localidad. El crecimiento implica
una comprensión más integral de los servicios que presta ese municipio, de la relación de la cantidad de trabajadores que tienen en relación a la población, en particular respecto de esas actividades y de las localidades de las que hablamos, las localidades turísticas o las localidades en las donde hay actividad hidrocarburífera, hay una población muy alta que tiene condición de población golondrina, que está instalada en esas localidades cuando la actividad explota y luego vuelve a su lugar y va migrando permanentemente. No es la realidad que vivimos otras localidades, con lo cual, insisto, la discusión es una discusión de qué tipo de provincia queremos. Es clara que la ley del 94 es una fotografía de un Neuquén viejo. El Neuquén de hoy tiene poco que ver con ese Neuquén del 94, que fue la única vez en la que se discutieron los coeficientes de coparticipación. Y la fotografía del nuevo Neuquén para mí exige dos decisiones importantes. Primero, una decisión de la provincia de asignar más recursos a la masa coparticipable. La discusión no puede ser qué municipio renuncia a un punto o 2 puntos para dárselo a otro. La discusión tiene que ser, en esta provincia los municipios hacen cada vez más cosas, con lo cual necesitan más recursos. Claro, primera definición, que no la puede tomar la legislatura. Por eso es una discusión en la que tenemos que estar todos, el gobernador también. Segunda discusión, ¿qué indicadores vamos a tomar? Nosotros queremos una provincia que crezca integralmente, pues entonces tenemos que contribuir al desarrollo de actividades en el interior que promuevan arraigo de sus vecinos y no este proceso de migración interna en donde la confluencia se hace cada vez más grande a costa del crecimiento o decrecimiento del interior de la provincia. Entonces, eso también define el norte de la discusión que queremos dar. No es solamente una discusión de coeficientes, lo demás se resuelve con una planilla de Excel. ¿Cuántos vecinos tenés? ¿En cuánto creció tu padrón? No necesitamos dar ningún debate. Para mí el debate es mucho más profundo y más político también. Hay un debate que en esa discusión que es, bueno, las ciudades que por ahí más fondos reciben y qué tan propensas o dispuestas estarían a resignar esa participación dentro de los recursos coparticipables. Bueno, el caso de Neuquén había sido durante gestiones anteriores como un caso paradigmático cada vez que se tomaba o había un acercamiento a este tema. Aprovecho para preguntarte... Sí, pero yo te digo, por ejemplo, Neuquén hoy, por la actual ley de coparticipación, es decir, por el coeficiente de distribución, Neuquén recibe el 34,5% de los recursos de toda la masa coparticipable. La segunda localidad es Cutralcó, que recibe el 8,9%. Luego vienen Zapala y Centenario con 7 y pico las dos, 7,4 Zapala, 7,5 Zapala, perdón, lo tengo claro, Centenario creo que es 7,3. Imagínate, el Neuquén del 94 ya recibía 5 veces lo que recibe Zapala. Imagínate la explosión demográfica que tuvo Neuquén y la confluencia hoy. Si tuviéramos que hacerlo solo sobre la base de cómo crecieron, el resto de las localidades estaríamos con un coeficiente de 4 y todo se terminaría trasladando a Neuquén Capital, acentuando los rasgos de la macrocefalia que tiene la provincia, no todo en Neuquén y todo en la confluencia. Por eso digo que es una discusión que excede mucho, que va mucho más allá de los coeficientes. Claro, por eso, pero digo, requiere de voluntad política, por eso también hay ciertas complicaciones a la hora del abordaje y de las definiciones y cómo se sigue postergando este tema. Te pregunto... Porque además es una ley de acuerdo, tienen que estar de acuerdo todos los intendentes. Y recién ese acuerdo se eleva a la legislatura para que se apruebe la ley. Te pregunto algo Por eso también es una mentira que lo tengamos que discutir los diputados. Podemos discutir los diputados, pero si no están los intendentes y el gobernador, no por eso la voluntad política. Te dejo con el otro tema. No, es que me corre el reloj y estoy viendo cuánto tiempo nos va a quedar para hablar de este tema que también para mí está bueno hablarlo. Entonces por eso yo te quería, me parecía que estaba un poquito... Podíamos avanzar sobre ese otro tema del que quiero hablar con vos, que tiene que ver con la interna del PJ y una interna con ramificaciones, por decirlo así, un tanto... podríamos decir ampliamente, estuve escuchando y viendo y estuvimos hablando acá de ese tema también Mejor de Tarde, de algunas declaraciones del diputado del Frente de Todos, Sergio Fernández Noboa, haciendo una suerte de invitación pública o de convocatoria a Rolando Figueroa del MPN a participar en la interna del Frente de Todos, colocándolo como un candidato expectable dentro del peronismo también, ese vaso comunicante que se dice que también existe. Por otro lado, Ramón Río Seco hablando
el techo del Frente de Todos en la provincia y la necesidad de ampliar esa coalición en el plano local, mirando sin ningún tipo de tapujos a otros sectores políticos que acaso no tienen tanto que ver con el ideario o la ideología del Frente de Todos como una opción para el crecimiento. Cruces en las redes sociales en las últimas horas entre diputados del Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Bueno, esto de pasándose facturas de que cada uno se ocupe de su propia interna. ¿Te hace ruido esta convocatoria de Fernández Noboa por un lado? Y por otro lado, bueno, ¿qué tan posible sería eso de establecer alguna ampliación mirando hacia sectores que hoy por hoy parecieran no tener nada que ver con el Frente de Todos? Mira, empiezo por la pregunta final. Bueno. Yo creo que aún esos sectores que hoy se muestran más radicalmente parados o plantados en la expresión partidaria que significan, te podría decir Juntos por el Cambio, Nuevo Compromiso Neuquino o el PRO de Neuquén, que obedece a una coyuntura muy particular, que es que luego del resultado de las PASO y las elecciones generales, hablo de Neuquén, ¿no? Sí. Vieron una recuperación que no esperaban que fuera tan pronta luego de la repentina partida de Pechi Quiroga. Entonces están procurando, entiendo, fidelizar ese electorado a la luz de esa recuperación tan pronta que tuvieron. Pero aún en esos sectores que están muy plantados desde ese lugar, es clara la concepción y la visión, lo hemos charlado muchas veces, aunque la coyuntura no nos permita ahora encontrar los puntos de encuentro, pero es clara la concepción de que oponer un proyecto político que dispute y que tenga vocación de poder real en la provincia, exige espacios más amplios de los que representamos hoy. Y un espacio más amplio de lo que representamos hoy implica dos cosas: o inventamos nuevas referencias, que no pareciera posible, o nos encontramos en los acuerdos que podamos construir en relación a la provincia que queremos, que por lo menos en nuestra experiencia en la legislatura nos permitió trabajar muy bien durante el año pasado en temas que fueron muy importantes: el endeudamiento, la ley de carrera sanitaria, el conflicto de salud, la actitud frente a la pandemia. En todos esos caminos nosotros tuvimos niveles importantes de articulación con una oposición mayor que la que representamos el Frente de Todos. Con lo cual, yo creo que es una definición que vamos a tomar más corridos de esta coyuntura y trabajando con mucha madurez si es que realmente hay vocación de hacer esa construcción real. Desde nuestra concepción, y hablo del Frente Grande, nosotros queremos que es posible ese proceso y vamos a abogar porque ello ocurra. En relación a eso, la declaración de Sergio ha sido interesante por lo impactante que resultó, y la verdad es que perfectamente en un marco de construcción amplia podríamos no discutir ni permitir, se podría pensar en que esa amplitud recoja algunos sectores del oficialismo de la provincia que no encuentran en la expresión del Movimiento Popular Neuquino hoy ningún lugar. Ahora, en mi lectura personal, la posibilidad de un espacio compartido con Rolando Figueroa, a quien aprecio y respeto y con el que he compartido tarea legislativa y tarea municipal, solamente es posible en la medida que él decida dar un paso al costado del MPN. Como una expresión del MPN en el Frente de Todos, me parece que eso, en el Frente de Todos, con un espacio más amplio, veremos qué se puede construir, me parece que eso tiene muchos ribetes que lo hacen muy difícil. Pero sí entiendo que hay un tiempo, se avecina un tiempo en el que vamos a tener que hacer un ejercicio para desencorsetarnos de aquello a lo que estábamos acostumbrados y buscar otros ámbitos de contención y construcción si queremos ser verdadera alternativa en la provincia. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos. Me quedan 3, 4 preguntas ahí dando vueltas. Seguro que en breve te volvemos a llamar. Nos corre muchísimo el tiempo, pero ha sido un gusto como siempre hablar con vos. Muchas gracias. Sé que tengas muy buena tarde. Buenas tardes, Fernando. Cuando quieras. Un abrazo. Muchas gracias.